para que sí quede de dos cada uno, ¿verdad? Y uno va a quedar con el último, que es el inciso de por división. Podemos asignarle el mismo, composición y división. Pero igual quedaría uno solo con un inciso. Digamos uno con, digamos, yo le digo cómo, asignemos dos en dos y digamos si al último le queda solo división, también le agregamos composición. Bueno, está bien. El primer grupo, el coordinador o coordinadora es Ana Reyes, del Águila. Ana Reyes está por ahí. Sí, licenciada. Bueno, solo para comentarles a todos, este tema no lo va a dar la licenciada, como decía, sino que lo van a dar ustedes, ¿verdad? Van a hacer su presentación, grupo, y van a exponer. Como la licenciada decía, aproximadamente 5 minutos máximo. Se tardarían menos, digo yo. Y lo voy a subir a Classroom y ustedes suben, solo el coordinador o coordinadora sube el trabajo escrito, ¿verdad? Y lo van a trabajar en grupos. Si el coordinador o coordinadora mira que uno de sus integrantes no está trabajando, por favor, hágalo saber. Entonces, el grupo 1, Ana, me puede anotar ahí que a usted le toca las falacias de atingencia y el inciso A. Por favor. Grupo 2, Brian y Manol Morales, está por ahí. Brian Morales. Alguien de su grupo. Nora Pérez, Moisés Alejandro, Sharon. Buenas tardes, licenciada, sí. Sí, me hace el favor de decirle al coordinador Brian Morales que les toca el inciso B y el inciso C. Por favor. Sí, licenciada, gracias. Gracias. Bueno, Grupo 3. El grupo 3, tengo de coordinadora Ángel Andrés Salazar Vargas. Ángel Salazar. No se ha conectado. O alguien de su grupo. Vivian Flores, Martonet Tuluchan, Mauricio Batres, Nelson Silva, Carla Suchite. ¿Qué grupo es? Es el grupo 3. Yo creo que sí está Barton y es, ¿verdad? Sí, ahorita él contestó. Bueno, entonces entonces. Lo del grupo, por favor. Siempre lo subimos en Classroom. Ale, pues están notando ahí cómo quedan. Ajá, sí, aquí Sí, lo ves, voy a lo anotar. subimos en Classroom para que ellos sepan que lo van a entregar ahí. Bueno. A usted, al grupo 3, le toca el inciso D y el inciso E. Me hace el favor de decirle. Está bien. El grupo 4, Tania Higueros. Sí, licenciada. Tania Higueros. A usted le toca el inciso F y el inciso G. Por favor, para que se coordinen con su grupo. Está bien, licenciada. Gracias. El grupo 4, tengo a William Cruz Bolán. Sí, licenciada. Bueno, a usted le toca el inciso H y explicar las falacias de ambigüedad. Únicamente esos dos incisos. Bueno. Gracias. El grupo 6, Daniel Martín Larios, Pérez. Chelsea América. Sí, Sí, a usted le toca el inciso A y el inciso B de las falacias de ambigüedad. ¿Cómo quedó el 5? El 5 quedó, que sería el inciso H y las falacias de ambigüedad. Vamos a ver, es que ahí no se puede, porque digamos, la falsa causa o causa falsa y pregunta compleja,
ahí termina, ¿verdad? Y luego ya vienen las falacias de ambigüedad, Ajá. que solo es un título. Y entonces ahí ya hay otros dos. Sí, pero el problema es que un grupo se quedaría sin nada, o No, no, lo hay repito. problema que se repita. No, se repite. Ah, Podemos bueno. repetir ad hominem y misericordia, porque el ad hominem tiene dos variantes. Ad Ujú. hominem ofensivo y ad hominem circunstancial. Ah, ya. Entonces vuelvo a hacer la distribución, licenciada, porque yo iba de 2 en No, 2 digamos solo agarrando. el último, porque digamos ahorita, es que ahorita hoy que dijo usted pregunta compleja y falacia, pero entonces íbamos a B, un grupo, ¿verdad? Que sería el 1, Ajá. ¿sí o no? Va, AB1, CD2, EF3 y GH4, ¿o no? Sí, pero como no sabía que iban a repetirlo, entonces iba diciendo como la definición de falacia de contingencia y sí se va. Hagámoslo así, porque el falacias de atingencia ellos solo tienen que decir que son. Las falacias de Ujú. atingencia son Sí, argumentos falsos explicarlo. que se utilizan, Entonces, podemos corregir, jóvenes, perdonen. A B, número 1, ad hominem y ad misericordia. En 2 sería Sí. vericundiam ad ignoran, que es el argumento a la autoridad y el de la ignorancia. Ad hominem es contra el hombre y misericordia es de la piedad. El EF sería ad baculum y ad populum. Ad baculum es su argumento a la fuerza o argumento populum es al pueblo. 3 sería 1, 2, 3 o 4. No, 4. Misericordia 1, vericundia ignorante 2, baculum populum 3. 4, causa falsa y pregunta compleja. GH. Ajá. Y el 5 les toca ya las falacias. ¿Qué son las falacias de ambigüedad y equívoco y anfibología? Ajá. 5. El 6. 6 sería acento por composición. ¿Cuántos son aquí? 7, 8. Acento y composición. 6. El 7. El 7 va a decir la de por división. Por división y otra vez hominem. Que por división y ad hominem. Y ad hominem tiene 2, ¿verdad? O sea que ahí va a ser división y hominem ofensivo y circunstancial. Y el otro otra vez misericordia y vericundia. Ok. Ahorita igual lo voy a distribuir pues, en Classroom para que miren la distribución y ahí suban su trabajo. Solo Y en el coordinadores, 7 por favor. también no vi cómo quedó, que sea de la misma manera, 2, 2, 2. Y si hay falta alguno, o puede dejarle solo ad hominem a uno porque ahí son 2. Bueno, Ese ahí, sí, no, ahorita hago la distribución. Bueno. Bueno, entonces este documento está, este tema más bien está en el libro. Hay un documento también por si ya lo encuentran en el blog o en otro lado, pero estábamos viendo con Alejandra en el material y no. Entonces en el libro sí está. ¿En la página que está en el libro? Está en la página 99, si no estoy mal. Y acá, desde acá empieza la página 99 en adelante. Ustedes pueden encontrar ahí también los Página ejercicios. 99. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer las falacias y van a mandar una hoja nada más. La carátula hasta arriba de nombre de los integrantes, universidades, el curso de lógica, 1 o 2 hojas. Las van a mandar a Classroom y la van a exponer. Si alguien no participa, me lo hacen saber para no darle los 2 puntos de la tarea que falta. Van a exponer un máximo de 5 minutos porque son solo 2. Pueden decirlo en español o en latín. Pueden decir ad hominem o contra el hombre. Pueden decir ad baculum o a la fuerza. Pueden decir populum, pueblo.
y van a decir en qué consiste cada uno de estos argumentos falaces, por eso se llaman falacias, es un argumento falaz, que no quiere decir que es un argumento falso, donde se usa la persuasión en lugar de de la razón. Entonces, en el diario vivir, todo el mundo, los políticos, los vendedores, utilizan las falacias, ¿sí? Entonces, ustedes deben dar sus ejemplos, por lo menos 2 de cada uno, y lo van a Classroom porque luego lo vamos a compartir con el grupo o simplemente para su calificación. Otra cuestión es si ustedes tienen algún video en YouTube o si ustedes toman de la prensa, de algún noticiero y lo quieren transmitir, ustedes dicen, podemos compartir, tenemos un ejemplo, o pueden grabarse entre el grupo, si son 6, si son 7, ustedes van a hacer el video y lo pueden compartir. Nosotros tenemos un ejemplo, un video de las falacias, que así era como se trabajaba presencial, solo que ellos no era video, sino era como una actuación del grupo. Entonces, en su caso, pueden hacerlo presencialmente, o sea, pueden hacerlo directamente desde acá, o pueden hacer un video grabado, pregrabado, ¿sí? Donde ustedes lo van a mostrar y obviamente después no lo explican, dónde va el argumento este. Entonces, si ustedes ven la prensa, si ustedes ven noticias, se ve cada día el argumento ad misericordiam, ad populum, ad baculum, ¿sí? Que el baculum es el que es una apelación a la fuerza. Dicen, exigimos que se haga este procedimiento porque si no, pasará tal y tal evento. Eso es un argumento a la fuerza. El vericundiam es a la autoridad. Ahí con el señor Yamatei tenemos un montón de argumentum ad vericundiam, que es argumento a la autoridad. Y con él también ad baculum y con él a hominem, entonces ahí se pueden dar gusto. Entonces no es necesario que sea un ejemplo fuera del contexto nacional, sino mejor si es del contexto nacional. Entonces, la información general para todos los salones es que el día martes, miércoles no hay clases, el jueves 16 vamos a hacer las exposiciones de los grupos. Si alguien no participa, pues simplemente no le incluyen el trabajo, no le damos puntos. Podemos compartir dónde está la clave. Vale. Gracias. Rápida ahí nuestra compañera. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes cuál es su clave, ustedes me van a dar, agrandemos un poquito ahí. Gracias. Por ejemplo, digamos que Divian decimos, Divian está en el grupo 3. ¿Qué clave tiene Divian? Porque aquí les voy a ir calificando yo de una vez en la exposición. Y me va a decir Divian, yo tengo la clave 1. Ah, va. ¿Cuál es la clave? La que puso aquí de colores Alejandra. Entonces, el número que aparece a la izquierda, esa es la clave. Entonces, le digo yo, por ejemplo, en el número 4, Brenda expuso en el grupo 2. Brenda, ¿qué clave tiene? Ya tengo la clave 4. La clave, no en el grupo donde están. Digamos que está Martoní. Martoní, ¿qué grupo es? Ah, yo soy ¿de qué grupo es? Del 3. Ah, bueno. ¿Qué clave tiene? 8. Y así, de una vez les voy a ir yo escribiendo su nota obviamente, en mi bitácora donde yo los tengo. ¿No? Entonces, ¿dudas de la tarea? Ninguna, licenciada. Dígame, William. ¿Cuántos puntos vale, licenciada? Perdón. 2 puntos. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, solo tengo una duda, es que entré un poquito tarde. En las hojas o 2 hojas que dijo que se van a enviar en Classroom, ¿qué se coloca ahí? Disculpe. Toda la definición o la teoría de sus 2 falacias, más sus ejemplos. ¿Cuántos ejemplos serían? 2. Ah, 1 o 2 gracias. por cada falacia. 1 o 2 por cada falacia. Pueden escribir solo uno y cuando ya les toca exponer, ustedes dicen 2.
Lo que les dé tiempo en 5 minutos. Yo siempre les dejo libertad a ustedes. Ah, va, está bien, licenciada, gracias. Ahora lo van a hacer, digamos, van a transmitir un ejemplo que ustedes grabaron, pues solo uno de cada ejemplo, de cada falacia. María José. Licenciada, disculpe, solo una pregunta. ¿Durante la presentación todos los integrantes del grupo deben exponer o está bien si se delega solo a 2 o 3 personas? La idea es que todos participen, porque cuando delegan, generalmente la que hace el trabajo es la coordinadora y 1 o 2 exponen y los demás no hacen nada. Entonces la idea es que todos trabajen, ¿verdad? Ese es el único defecto de trabajar en grupo, pero acuérdense que este es un tema del examen final. Entonces, si alguien no trabaja ahorita, como que le va a ir mal en el examen final, ¿verdad? Entonces, ya van a ver ustedes que en la tarde no hay problema con las zonas, generalmente son buenas zonas, pero ustedes chequen sus zonas, cómo van y todo, y no pierdan puntos, ¿verdad? Si participan todos, mejor. Eso ustedes lo coordinan. Muy bien, gracias, Ale. Entonces vamos a pasar al punto álgido del día de hoy, es decir, a nuestro tema para terminar el silogismo categórico, que ya llevamos mucho tiempo acá, siento yo. Hoy es el último día y yo lo he explicado de una forma muy lenta, es decir, despacio, para que ustedes lo vayan comprendiendo. Entonces, yo les voy a mandar la presentación ahorita mismo que terminemos para que ustedes hagan unos ejercicios. Entonces, ponemos atención, por favor, porque en el otro salón, pues sí están un poco perdiditos con el contenido. Entonces, solo recordarles, compañeros, la premisa mayor contiene el término mayor, que es el predicado y va de primero. La premisa que contiene el término menor se llama premisa menor y va de segundo. Solo hay 3 términos, el mayor, menor y medio. El mayor debe aparecer en la premisa mayor, ¿sí? Que va de primero. Y el término menor, que es el sujeto, va de segundo. Entonces, con eso ya pasamos a las reglas. Entonces, ¿qué dicen las reglas? Las reglas del silogismo son 8. La primera dice que todo silogismo consta de 3 términos, mayor, menor y medio, que es lo que acabamos de ver. Es decir, sujeto, predicado y término medio. Cuando a nosotros cada ejemplo de los que vamos a ver ahorita, de los 8, tienen el error que está en rojo. Todo silogismo consta de 3 términos, dice la regla número 1. Aquí decimos, todo mueble es de madera, algunas sillas de madera, alguna mesa es mueble. Por lo tanto, ¿cuántos términos hay aquí? Mueble 1, madera 2, silla 3 y mesa 4. Infringe o viola la regla número 1, porque deben ser solo 3. Entonces, este ejemplo viola la regla número 1. Número 2, el término medio no debe figurar en la conclusión. Sujeto, predicado. Entonces, si perro y vertebrado son sujeto y predicado, mamífero, término medio. Y luego aquí yo digo todo perro mamífero, es decir, que el término medio lo agrego en la conclusión, viola o infringe la número 2. El término medio no debe figurar en la conclusión. 3. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Entonces, cuando yo digo el término medio, en este caso es vivo, ser vivo. Ser vivo es el término medio. Por lo tanto, obviamente carnívoro tiene que ser sujeto y animal predicado. Entonces, cuando yo digo algún ser vivo es carnívoro y todo animal es ser vivo, entonces aquí estoy diciendo que M es indistribuido porque yo digo es y es. Entonces, el término medio acá me aparece indistribuido. Indistribuido que es afirmativo, indistribuido porque es particular. Entonces, ¿cómo debe estar? MD por menos una vez. Entonces, si me aparece MI, viola la regla número 3, porque debe decir
D, ED o DMD, porque dice por lo menos una vez. Distribuido por lo menos una vez. Ya no voy a explicar qué es la I, qué es la D, porque eso ustedes ya saben que es indistribuido y distribuido. Regla 4. Ningún término puede estar distribuido en la conclusión si no está en la premisa respectiva. Entonces, en la conclusión, ¿cómo me queda? Todo SD contenido totalmente en PI. Esta es mi conclusión. Entonces dice, ningún término puede estar distribuido acá, en la conclusión, si no lo está en su premisa respectiva. Pregunto, jóvenes, ¿cuál es la premisa respectiva de todo SD? ¿Cuál es la premisa respectiva de todo SD? Vamos a preguntarle en orden, María José. ¿Cuál es la premisa respectiva de todo SD? William. Algunos artistas nombres, ¿no? ¿Algunos? Artistas son nombres en el sentido ¿Qué dice Mariana? Sí, licenciada, también, porque ahí vemos que el sujeto está indistribuido y en conclusión está distribuido. Entonces, ¿por qué es la premisa respectiva? Porque tiene el sujeto, ¿ya? Porque tiene el sujeto, esa es la respuesta. Ningún término puede estar distribuido en la conclusión, como acá, si no está en la premisa respectiva. Entonces, ¿cuál es la premisa respectiva? La segunda. Algunos artistas son hombres. ¿Por qué? Porque el sujeto en este caso es hombres, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la premisa respectiva? Si estoy hablando del sujeto, la que contiene el sujeto. Si estoy hablando de predicado, la que contiene el predicado. Es decir, ¿cuál es la premisa respectiva de PI? Pues va a ser la que tiene el predicado, la primera. ¿Por qué? Porque nosotros vimos acá. La premisa que contiene el término mayor se llama premisa mayor y es de primero. La que contiene el término menor, es decir, el sujeto, se llama premisa menor y va de segundo. Muy bien, entonces vamos con la número 5. Vamos con regla número 5. De dos premisas, 5 vamos, ¿verdad? De dos premisas negativas no puede darse conclusión válida. De dos premisas negativas no puede obtenerse conclusión válida. Entonces, algún superhéroe no es negativa. Ningún hombre es superhéroe, negativa. Algún hombre es real, afirmativa. Entonces, ¿qué nos dice? De dos premisas negativas, primera y segunda, no hay conclusión válida. Aquí, aunque dijera algún hombre no es real, sigue siendo inválida. Viola la regla número 5. Cuando nosotros vemos que la primera y segunda premisa son negativas, tienen que ser las dos porque dice que dos premisas. Porque luego me preguntan, ¿y si una es negativa la otra no? No aplica porque dice de dos premisas. Entonces, cuando hay dos premisas negativas, nuestra conclusión no puede ser válida. ¿Por qué? Infringe la regla número 5. 6. Premisas particulares no puede obtener conclusión válida. Algunos deportistas son futbolistas, algunos deportistas son hombres. Particular, particular. Y luego la conclusión es universal. Aunque dijera algunos hombres son futbolistas, siempre viola la regla número 6 o infringe la regla número 6. De dos premisas, la mayor y la menor, de dos premisas particulares, no hay conclusión válida. Entonces, esto es aprendérselo de memoria, ¿de acuerdo? Tienen que aprenderse de memoria las reglas que dice cada una. 7. Da dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Dos premisas. La primera es afirmativa, todo conocimiento es creativo. La segunda afirmativa, algún conocimiento es cotidiano. Y luego algún cotidiano, es decir, algún conocimiento, ¿verdad? Cotidiano no es creativo. Entonces, si estas eran afirmativas, esta tenía que ser
afirmativa, pero dice, dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Si tengo dos afirmativas y aquí escribo una negativa, entonces el silogismo es inválido porque infringe o viola la regla 7. Regla número 8. La conclusión sigue la parte más débil. ¿Qué es lo débil? Lo negativo es débil de lo afirmativo y lo particular es débil respecto de lo universal. Entonces ya en el ejemplo, todo comerciante es adinerado, algún artesano es comerciante, por lo tanto todo artesano es adinerado. Entonces aquí mismo les escribo yo que la segunda premisa o premisa menor, es la parte débil. ¿Por qué? Porque es particular. ¿Y qué es lo débil? Dice, lo negativo es lo débil y lo particular. Lo negativo respecto de lo afirmativo y lo particular respecto de lo universal. Entonces aquí, para que no violara la regla número 8, tenía que quedarnos algún artesano no adinerado. Nos tenía que quedar particular y negativo. Entonces, como tengo una universal y una particular y quedó universal, no siguió la parte débil. Entonces, en la regla número 8 tenemos que ver muy bien cómo está estructurada para ver si son universales y particulares, para ver si son particulares y afirmativas y negativas, para que no viole la regla respectiva. Entonces, antes de pasar al ejercicio, pregunto, ¿dudas acá? Yo, licenciada, ¿será que me podría explicar de nuevo las reglas 3 y 4, por favor? Claro. La 3 y 4. Realmente solo cuando ustedes las hagan, les va a ir quedando. La regla 3 dice, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Aquí está indistribuido y aquí está indistribuido. Para que no viole la regla 3, tiene que decir algún MD o todo, o aquí MD. Como aparecía MI en la primera premisa y en la segunda premisa MI, por eso infringe la regla 3. Para que no la infrinja por lo menos una vez, tiene que decir MD. La número 4. Ningún término puede estar distribuido en la conclusión si no está en la premisa respectiva. Cuando ustedes encuentren en la conclusión una D, ya sea SD o PD, deben verificar que esté en su premisa respectiva. ¿Cuál es la premisa respectiva SD? Los compañeros dijeron en la segunda. Algunos artistas son hombres, porque ahí aparece el sujeto. Entonces, aquí estaba distribuido, pero aquí está indistribuido. Por lo tanto, la regla 4, porque no está distribuido el tema de conclusión, no está distribuido en su premisa respectiva. Ahora este PI no lo toma en cuenta porque no está distribuido. Pareciera PD, entonces ahí sí me preocupo, voy a buscar. Pero como aquí dice PI, entonces no hay ningún problema. No sé si estamos ahí, compañero. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces les voy a mandar en este momento les mando el PDF del silogismo para que puedan hacer su ejercicio. Ustedes son coordinadores del 107. Entonces, me verifican los coordinadores del 107 si ya les llegó el documento y lo comparten con los compañeros, por favor. Entonces, nos vamos a tomar 5 minutos para hacer este ejercicio. Hacemos este ejercicio, por favor. Todo periódico es matutino, prensa libre es un matutino, prensa libre es un periódico. Igual está en la presentación. Entonces, de ahí lo pueden tomar.
Por favor, lo comparten con los compañeritos para que los puedan tener todos. Debemos hacer entonces su estructura. ¿Qué es la estructura? El modo y la figura. ¿Qué es el esquema se llama esquema de simbolización o solo esquema? Es hacer, lo que hicimos acá. Cuando dice esquema es hacer su división de los términos, su contención parcial o total de términos. Y luego aplicarlas. Y por último, reglas y validez. Entonces, 5 minutos para hacer esto. Ahora que ya tienen la presentación, van verificando uno a uno las reglas. Y luego en 5 minutos yo pregunto cómo van para que lo hagamos juntos en un documento de Word. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciada. Sí, licenciada. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? Licenciada, disculpe, yo no tengo duda con respecto al trabajo, sino con las reglas, específicamente con cómo nos quedaría la conclusión de esa regla. ¿Cómo es la regla o cómo queda la conclusión? ¿Cómo queda la conclusión? Ahorita voy. Voy. Es como queda la regla. Véala ya le mandaron el documento. Sí, ya lo puedo ver. Me quedó duda con cómo queda la conclusión porque sí entendí cuál era la parte más débil, pero en cuanto a la conclusión me quedó duda de si estaba bien o mal o cómo No, es. todos los ejemplos violan su respectiva regla. Entonces, acá la regla número dice la conclusión sigue la parte más débil. Y aquí no viola la parte débil, por eso viola la regla 8. Para que no violara la regla 8, tenía que decir algún artesano es adinerado, en este caso. Ah, muy bien, muchas gracias, licenciada. Sí, esa era mi gracias. Porque lo débil es lo negativo y lo débil es lo particular, pero como aquí quedó universal, ¿y qué había en el silogismo? ¿Qué había en la premisa? Había universal, había afirmativo. Entonces, de lo universal no siguió lo universal porque quedó en particular. Entonces quedó particular y quedó afirmativo. Tenía que quedar algún artesano no es adinerado, o en todo caso solo algún artesano es adinerado para que sea débil. Oh, está bien. Gracias, licenciada. Entonces, hagámoslo a partir de ahorita, intentemos hacerlo, hagamos por lo menos el esquema, es decir, hagamos modo y figura, distribución e indistribución, contención de cada premisa y luego empezamos a aplicarle las reglas. Ahora que ya la tienen, vamos a ver cómo nos va. Entonces, nos vemos a las 16:16, Capicúa. 4:16 nos vemos.
¿Quién ya terminó la estructura, la de distribución que me quiera ahí ayudar para trabajar juntos? Licenciada, yo ya terminé todo. No sé si le puedo Gracias, ayudar. Humberto. Sí, ahorita vamos. Va, aquí yo ya les había subrayado los términos, ¿verdad? Prensa libre es el sujeto, periódico predicado y matutino término medio. Entonces me dice cómo le quedó el modo. Humberto, ¿se llama usted, va? Sí, así es. En el modo me quedó A y I. Lo va a tener mal, Humberto, porque todo es A. Sí, Porque tenía la duda si todo el periódico es sujeto matutino. de... Prensa libre, en este caso, es todo prensa libre. Ah, ok. Sí, esa era mi duda. ¿Alguien lo trabajó como AAA? Yo, licenciada. ¿Quién, Kathleen? Sí, licenciada. Dele un poquito de volumen a su dispositivo. ¿Ya me escuchan? Sí, pero un poquito, pero vamos a ver. Creo que sí. ¿Cómo quedó? Si el modo es AA, dígame la Kathleen. Me quedó segunda figura, sería predicado, término medio, sujeto. No, dígame PM, SM, así. Okay. ¿Cómo es la figura? PM, SM, segunda figura. Ajá, PM, SM, que es la segunda, igual, segunda figura, ¿verdad? Sí, licenciada. Figura. Y entonces cuando nosotros hicimos la estructura de este silogismo, los puntos, ¿cuál es la estructura, Kathleen? Yo lo puse como A, 1. ¿Cuál es la estructura, oyó? Entonces, esquema de simbolización, ¿cómo nos queda, compañera? Yo lo puse, bueno, siempre me corrige, licenciada, porque en este tengo un poquito de duda. Lo puse como PD. No, pero me tiene que decir todo. Yo lo puse Todo como P. contenido totalmente. Todo P es distribuido. ¿Todo P distribuido? Contenido totalmente. Contenido totalmente. Y sujeto. Espérenme, lo voy a dar una actualización o algo. En. Sujeto distribuido. No le escucho, dice. Lo voy a escribir, licenciada. Todo PD contenido totalmente en. ¿Ustedes le escuchan, compañeros? No, licenciada. No se lo escucha, Kathleen. Katherine, ¿ya terminó? Si no, escríbamelos, Kathleen, y así alguien me los va leyendo. Sí, el problema con el teléfono es que a veces tiene problemas. Entonces, ¿me los lee Katherine como usted? Ya, licenciada. Todo PDST, ¿qué decía la compañera? Todo de contenido totalmente en. No lo escribió la compañera, licenciada. No, pero usted cómo lo tiene, si les di 5 minutos. Acuérdense que viene una comprobación donde se van a trabajar estos, por lo menos 3. Y eso va a ser fuera de clase o en la clase. Si es dentro de la clase, va a dar a un máximo de ¿qué? Media hora. Si son 3. Si son 2, les doy 18 minutos. Entonces yo les di ahorita 6, por lo menos la actualización ya tenía que haber hecho. ¿Quién ya lo tiene?
MI, licenciada. Todo PD, contenido totalmente en MI. Todo PD contenido. Segunda premisa. Todo sujeto distribuido contenido totalmente en medio I. En M, indistribuido. Opción. Todos son todos. En medio porque son indistribuido. AA. Todo. Conclusión. Sujeto distribuido contenido totalmente en el predicado distribuido. Entonces, por lo menos ahí ya tendrían que haber hecho. Ese es el esquema de simbolización. Ahora vamos a ver reglas que infringen. Yo solo le voy a escribir reglas. Entonces, regla número 1. La regla número 1 dice todo silogismo consta de 3 términos. ¿Pasa la regla 1, sí o no, compañera? ¿O compañero? ¿Pasa la regla 1, compañero, sí o no? Sí, licenciada. Sí, dice Jimena y William. Sí, porque tiene 3 términos. ¿Cuáles son, William, los 3 términos? El sujeto es prensa libre, el predicado un periódico y el término medio matutino. Bien, véame, William, la regla 2. El término medio no debe figurar en la conclusión. En este caso, dice, esta no aplica porque el término medio es matutino y la inclusión no aparece. Sí, entonces se dice pasa la regla o no infringe la regla 3. Véame la 4. Ningún término puede estar distribuido en la conclusión, sino en la prerrogativa. No, ningún término debe estar distribuido en la conclusión si no está. Porque usted si dice sí no, esa es otra cosa. Si no está, dice, tiene tilde. Si no está en la premisa respectiva. Ese es sí no, y si no es diferente. Por eso va separado. Entonces, ¿pasa la regla 4, sí o no? Licenciada, se saltó la regla 3. No, la 3 ya me la dijo William. ¿O no? El término medio debe ser distribuido por lo menos una vez. ¿Está distribuido el término medio? No. Perdón, entonces sí, por la 3. El término medio debe estar distribuido por una vez. Pregunto, ¿está distribuido sí o no? Pregunto, ¿está distribuido o no? No. No, licenciado. Por lo tanto, infringe la regla 3, ¿o no? Infringe la regla número 3 y ustedes la tachan. Si lo están haciendo en su cuaderno, la tachan. Ahora sí, la regla 4. Ningún término puede estar distribuido en la conclusión si no está en la premisa respectiva. ¿Pasa la 4 o infringe la 4? ¿Qué término está distribuido en la conclusión? El sujeto. A ver. El término sujeto está distribuido en la conclusión, dice Humberto. ¿Y cuál es la premisa respectiva de este, Humberto? Todo SD contenido totalmente en MI. Yo creo que sí la pasa, licenciada. Entonces, como aquí está distribuido y aquí también está distribuido, entonces sí la pasa. Bien, entonces no habla la regla 4 o no infringe la regla 4. Voy a cerrar la puerta hoy, la ventana. Son solo 2 niños, pero se oye como que 10. Listo. Entonces, viola la regla 3, pero la 4 la pasa porque el sujeto está distribuido en la conclusión, pero también en su premisa respectiva. El P está indistribuido, pero ni lo tocamos porque
no nos dice nada de la distribución, solo de la distribución. Número 5, de dos premisas negativas no hay conclusión válida. ¿Nos afecta esa, sí o no? No, licenciada. No, licenciada. Pasa a las 5 porque las tres son afirmativas, por eso son tipo AAA. 6. De dos premisas particulares no hay conclusión válida. ¿Hay alguna particular? No. No. Son universales porque son AA. Las particulares, ¿cuáles son? La I y la O. Las particulares son la I y la O. Por eso es que íbamos despacio con el juicio, porque todo esto ya lo tengo que saber yo. Ya sé que si es tipo AAA es porque este es A y este es A. Tengo que saber yo qué es particular, qué es universal, la calidad, cantidad de 7. La 7 dice, dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Las tres son afirmativas, por lo tanto, pasa la 7, ¿sí? Ahora, nos hubiera quedado prensa libre, no es un periódico, entonces ahí sí va la regla 7. Y la 8, ¿pasa la 8 o no pasa la 8? Pasa la 8. Sí, porque todos son universales. Sí, la pasan, Vic. Porque son universales. Entonces dice, la conclusión sigue la parte más débil. Entonces, no hay parte débil acá, porque son universales y son afirmativas. Y lo débil, dice, es lo particular respecto de lo universal. ¿Sí? Negativo respecto de lo afirmativo. Por lo tanto, pasa regla número 8. Entonces, aquí cuando hacemos nuestros ejercicios en nuestro examen, nuestra comprobación, decimos si es válido y nos va a aparecer una X que nosotros debemos escribir. O debemos decir si es inválido. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Es válido o es inválido? ¿Es válido? Es inválido porque hay una regla que no pasa. Es inválido. Se dice, es inválido porque viola la regla número 3. Se la escribimos. Aquí se puede escribir solo una X, pero escribo varias. Es inválido, infringe o viola la regla número 3. Así se trabaja. Si eran más reglas que infringe, escribimos viola la regla 1, 3 y 8. Viola la regla 2, 4, 6. Porque usted solo escribe inválido y no escribe qué reglas, entonces aquí, si tuviera, bueno, solo esto, pues se le da un punto. Porque es un punto por estructura, otros 2 puntos por simbolización y 2 puntos por validez y reglas. Entonces, mucho cuidado ahí. Ahora trabajemos por favor. Esto lo deben de trabajar. Debe escribir la simbolización, la estructura, reglas, validez o invalidez de este. Dígame. Tengo duda en el esquema porque primero quedó el predicado distribuido. Porque es universal. ¿No se supone que el predicado lo distribuyes o indistribuyes si quedó negativa? Segundos términos. Es la cantidad primeros términos. Licenciada, perdón, en la estructura, ¿por qué quedó el número 1 a la par? Así es la estructura, figura 1. ¿Qué figura era? ¿1 o 2? 2. Entonces es 2. Ah, ok, gracias. Ahí está. Segunda figura, entonces AA2.
¿Alguna otra duda? Humberto, ¿ya lo compuso? Sí, licenciada, gracias. William, ¿ya lo terminó? Sí, licenciada. Ni modo, porque aquí lo hicimos. Bueno, entonces ahora deben hacer este otro para ver si es válido o inválido. Trabajamos este, por favor, lo voy a ampliar para que toman foto, lo voy a enviar porque yo lo estoy trabajando en cada salón, ¿sí? Entonces, como los estoy trabajando en cada salón, este es el que estoy trabajando. Ya en la noche que lo haya terminado, ya lo envío. Si es que en primera hora no terminaron ni el primero, ahí terminamos el primer ejemplo. Entonces, hagamos este, por favor, para el último día de silogismo. En la primera hora voy a, en la primera, dígame un libro, por favor, vamos a ver, si no yo copio otro acá. Vamos a ver, vamos, como está más rápido, les voy a agregar aquí otro. 3. ¿Le edito el libro o...? Aquí tengo, por acá tengo un montón. Ok. Gracias. Ningún hombre honesto es mentiroso. Mentiroso. Algunos diputados no son hombres honestos, algunos mentirosos no son diputados. Entonces, a los tres hay que darle la estructura, es de esto y figura, la simbolización, distribución, indistribución, las reglas y decir si es válido o inválido. Entonces, 5 minutos. Vamos a ver, ahorita que ya lo hicieron ya más rápido. 4 y 4, 8. Entonces, 16, 36, 43. Otra vez vemos. Trabajen en esto porque es el último día que lo vamos a ver. Si tienen dudas, pregunten. Clases tenemos hasta el 16 y aquí si no termina cualquiera de estos, entonces yo voy a dar la explicación del que no termine. Pero si terminan los dos, nos vamos directamente a las exposiciones. Entonces yo voy a ir a traer mi cargador, ¿de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias.
¿Cómo vamos? ¿Quién ya terminó? Por lo menos el 2, para que trabajemos. Vos, Belí, no haya estado calladito. ¿Terminó el 2? Sí, yo en la regla número 7. Ah, va, termina el 2, pues. Vos, Belí, el 2. ¿Quién ya terminó el 3? Blanca. Aún no, licenciada. ¿Quién ya va por el 3? Voy por la regla 5 de eso. ¿Del 3? ¿Sí? Muy bien, Catherine. Entonces, Catherine el 3 y Bosbelí el 2. Vamos, Bosbelí. Entonces, Bosbelí, usted me dice, vamos, para mientras yo voy a escribir acá. Modo. Figura. Por lo tanto, estructura. Y el esquema. Esquema con simbolización. Ahí estamos. Entonces, los términos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, Bosbelí? Sujeto, predicado y término medio. Sujeto sería hombres y predicado sería contaminantes. Cierto. Ya estaba en la 3 yo. Hombre, sujeto y contaminantes, ¿qué? Del medio ambiente. Ajá, ese es un compuesto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando hagan su evaluación. Contaminantes del medio ambiente es el predicado. Entonces, ¿cuál es el término medio? Actividades productivas. Actividades productivas. Vamos a dar otro color para que se nos diferencie. Muy bien. Entonces, usted me dice cómo queda el modo. El modo me quedó IA. IAA. Muy bien. Figura. La segunda, MPSM. Bueno, aquí estoy trabajando yo el 2 porque tenía que hacer el espacio acá, pero ustedes ya saben que es del 2. 2. ¿Dijo? La primera, perdón. Pero me tiene que decir los términos. Es MPSM. MP. MP. SM. Y esta es la MPSM. Es la primera, sí. Muy bien, esto equivale a la primera figura. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura? La estructura me quedó I, A, ajá. E. 1. Estructura. La estructura es modo plus figura. Modo más figura. Entonces, su estructura será IAA1. Ya. Ahora sí me dice el esquema de visualización con cuantificador. Algún medio indistribuido contenido parcialmente en predicado indistribuido. Solo dígame M. ¿Algún M? ¿Y? ¿Un M indistribuido? Ajá. ¿Contenido? Parcialmente. Ajá. Predicado indistribuido. Un predicado indistribuido. Muy bien. Segunda premisa. Todo sujeto distribuido. Contenido totalmente en medio indistribuido. Muy bien. La última. Todo sujeto distribuido, contenido totalmente en predicado indistribuido. Predicado. Indistribuido.
Solo déjeme que le escriba aquí la línea de por lo tanto. No es necesario. Por lo tanto, sí estamos hablando, pero en este caso, como solo estamos escribiendo, hay que hacerlo. Muy bien. ¿Todo la tienen sí? Ahora apliquemos las reglas. Vamos a ver cómo le fue. Número 1. En la primera no la viola Solo veamos si porque alguien tiene alguna duda. ¿Qué dice Alejandro? Jimena escribió yo sí, licenciada. ¿Pero qué? Pregunta. Que sí, yo sí la tengo igual, licenciada. ¿No la tiene, dice, o sí la tiene? Bien, sí la tengo. Ah, ¿cuál era su duda entonces? Ninguna, licenciada. Ah, bueno. Regla número 1. Regla número 1, ¿vos de ley? ¿Me la sé bien? no la infringe porque el silogismo sí con tres términos, ajá. Ajá. 2. La viola. Como esto es aprendizaje, entonces me la tienen que ir diciendo. El término medio no debe figurar porque en la no, conclusión. el término medio no figura en la conclusión. Ajá. Va, 3. El tercero sí, porque el término medio no está distribuido. Veamos. Tomado en toda su extensión. Ninguna vez, ¿verdad? ¿Y qué dice la regla? Ajá. ¿Qué dice la regla? 3. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Una vez. Entonces, viola la regla 3 o infringe la regla 3. Infringe la regla 3. ¿Cómo está la 4? Igual no la infringe porque ningún término puede estar distribuido en la conclusión si no está en la misa respectiva. Ajá, sí. Va, entonces pasa a la 4. Sí, pasa a la 4. 5. Sí la pasa porque ninguna es negativa. Bien, 5. 6. De dos premisas no afecta porque una es particular y la otra es una es particular y la otra es universal. Ajá. Muy bien. 7. Igual sí la pasa porque todas son afirmativas. Y la conclusión es afirmativa. No, aquí dice, dadas dos premisas afirmativas. La 5, la conclusión es... La 6 dice, de dos premisas particulares. Vamos en las 6, de dos premisas particulares. No puede tener conclusión. Y una es particular y la otra universal. Y otra es universal. Ahora vea lo que dice la 7. Dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Entonces ahí las tres son afirmativas, ¿verdad? Y AA. ¿Cuáles son negativas, Rosalí? Dígame cuáles son negativas. ¿De cuál licenciada? Y las negativas son tipo E y la tipo tipo O. Yo pensé que la sabía cuando me dijo A veces coinciden que yo les pregunto a los alumnos cuáles son las afirmativas y me dicen y me dicen A. En este caso usted me dijo las negativas son Sí, es que aquí tengo mi tablita. 8. La conclusión. Con la 8 sí tengo la duda. La conclusión sigue la parte más débil. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Viola la 8, sí o no? Ahí sí tengo dudas. ¿Qué puso usted? ¿Que violaba o que no? No la he contestado. ¿No la viola? ¿Qué dicen? ¿La viola? Porque debería que sí la viola. Particular. Exacto. La conclusión sigue la parte más débil. Aquí no está universal y hay una particular. No siguió lo particular. Porque vea, Bosbelí dice, la conclusión sigue la parte más débil. Lo negativo es débil lo afirmativo y lo particular es débil de lo universal. Entonces, aquí tenía que decir algún SD. Y entonces ahí ya la termina y dice inválido. Podemos escribir el primero, yo les escribí así de ejemplo para que ustedes vieran que puede venir de dos formas. Escribir una X si dice inválido o inválido, o simplemente así como lo estoy haciendo ahorita, inválido
infringe reglas número y 8. Muy parecido al anterior, solo que en el anterior no violaba la 8, ¿verdad? Porque en el anterior decíamos solo infringe la regla 3. ¿Por qué? Porque aquí eran AAA, entonces ahí no nos afectaba. Pero aquí, como sí había una ahí, aquí ya no era AAA, sino era IAA. Por eso ahí infringe la 8. Muy bien. Ahora la compañera que dijo, todavía tenemos unos minutitos para ver cómo va. Gracias, Bobelín. Gracias, Bobelín. De nada, licenciada. Gracias. Ya no hay dudas, un poquito nada más con la 8. Sí, yo creo que como usted dijo, haciendo los ejercicios es un poco más sencillo. Bueno, es demasiado más sencillo. Muy bien. Entonces vamos vamos a ver dónde está la otra. Ok. Vamos a hacerle el espacio hasta aquí. ¿Quién me iba a decir la 3 ustedes? Vamos a ver. ¿Quién era? Catherine. Vamos a ver, Catherine. Para empezar. ¿Cómo vamos con la 3? ¿Cómo queda? ¿De modo? ¿Cómo? ¿Cómo queda el modo? Es E-O-O. Vamos a empezar así como lo hemos hecho. ¿Cuál es el sujeto, Catherine? ¿Y cuál es el sujeto? Sí, diputado. ¿Qué dicen los demás? El sujeto es mentiroso y el predicado es diputado. Okay. Mentiroso es el sujeto y diputado es predicado, dice. ¿Cuál es el término medio? Hombre honesto. Entonces, dígame la estructura del primero, ¿cómo le queda? Ningún con las variables. Ningún MP. Diputado es predicado y aquí tengo mentiroso. Bueno, entonces sería ningún MS. ¿Y eso es correcto? Pues no sé por qué yo había puesto ningún MP, licenciado. Por eso, pero ¿cuál es su P? Es que había puesto en la primera el M, que era el hombre honesto, y había puesto P como mentiroso. Por eso le iba a preguntar, porque en la conclusión algunos P no son S. Entonces, en esa la conclusión no la puede cambiar. Entonces sería ningún MP es S. Pero entonces tendría que quedar algunos en la parte de arriba para que el predicado, que es la mayor, quede en la primera. ¿Qué dicen los demás? La conclusión no la podemos cambiar. La conclusión no la podemos cambiar. Bueno, entonces sí tendría que ir algunos predicados en la primera premisa. Pero queda el predicado en el primero porque es el mayor. ¿Y cómo queda entonces, compañera? Díctame la primera premisa. La primera sería: algunos diputados no son hombres honestos. Segunda premisa. Ningún hombre honesto es mentiroso. Tercera. Por lo tanto, algunos mentirosos no son diputados. ¿Cómo la trabajó usted? Me había confundido en esa parte, pero ya lo demás sí lo tengo bien. No, si se confundió en esto, todo lo tiene malo. No, porque lo acabo de cambiar, entonces en eso solo tenía duda, entonces yo lo había trabajado de esta forma, así como lo acabo de dictar. Entonces solo tenía duda en esa. Cuando nos confundimos,
lamentablemente todo lo demás tenemos malo. Especialmente la distribución e indistribución. ¿Cómo lo tenían los demás? Me va a tener ahí un ratito. Como estaba planteado de primero o de segundo. ¿Cómo lo tenían los demás? ¿Como de primero o como de segundo? Como el segundo. ¿Los demás? Yo como el primero, licenciado. Entonces, vean, a propósito lo hice así porque cuando nos dan las instrucciones dicen lea y analice los siguientes silogismos. Entonces, la conclusión, si nos la dan de esta manera, nosotros ya sabemos que la conclusión no cambia. Entonces, debo pasar a su premisa respectiva lo que toca, porque diputados es el predicado. Y entonces, diputado no puede ir de segundo, porque la premisa mayor tiene el término mayor, que en este caso es el predicado. Entonces, yo debo cambiar los términos, debo cambiar las premisas, tal y como lo hice aquí, no los términos, las premisas. Y entonces digo, algunos diputados no son hombres honestos. Y entonces ahí sí ya me quedó bien. Entonces, cuando ya tengo ordenada, es decir, que aquí nos pueden poner varias cuestiones. Desde en forma atípica, por ejemplo, que dijera casi todos los diputados, casi no se da esto, pero digamos casi todos los diputados no son hombres honestos. Entonces ahí tengo que escribir algunos. Pero lo que nos pueden dar es la primera premisa que nos la den de segundo, como en este caso. Entonces yo ya me recuerdo que la premisa mayor debe tener el término mayor y la premisa menor debe tener el sujeto. Entonces cuando ya hemos ordenado, como en este caso, ya podemos dar lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a quedar pendiente esta porque ya son las 5 y yo debo comenzar la jornada de la noche. Entonces, ustedes van a trabajar esto en su casa. ¿Sí? Tómenle fotos, si no, los que no han terminado, tómenle foto al número 2, al número 3, y la trabajan en su casa. Traten de hacerlo en su casa y preguntan, vamos a tener 15 minutos para ver este ejemplo, este último, para verlo en su casa, si es válido o si es inválido, si tienen alguna duda, el jueves es unos 15 minutos. Y luego empiezan las exposiciones ese mismo jueves y después el siguiente martes, si no estoy mal, ya serían el otro martes sería ya la evaluación o el siguiente jueves. Entonces ya no tenemos tiempo. Las falacias son para el examen final. Entonces, los felicito porque ustedes lograron hacer 2. En primera hora no terminaron ni 1. Entonces, gracias Catherine Contreras y Bosbelí. Si lo trabajó de la segunda forma, Catherine, estamos bien. Por favor, lo hacen en su casa. Feliz descanso a todos. Nos vemos el jueves. Feliz Gracias. día de la semana. Gracias, licenciada. Feliz tarde.